Bienvenidos a este tercer bloque de su metodología Behavior Neurological Based, para la cual todos están certificando, y vamos ahora a entrar al nivel mesencefálico. Y vamos a trabajar con un paciente, con un niño, que es un caso muy interesante. El caso de este pequeñito es un escolar que presenta dificultades para la adaptación en el entorno escolar por dificultades conductuales, bajo rendimiento escolar y una serie de problemáticas asociadas con estos dos factores. Cuando llega con nosotros, bueno, es evaluado desde el punto de vista psicomotor, desde el punto de vista cognitivo, etcétera. Es canalizado al servicio de neurología, donde se le realiza un electroencefalograma y el resultado que tenemos es una arritmia neurológica, un síndrome paroxístico y una inmadurez neurológica. Entonces tenemos tres patologías asociadas al desarrollo neural del pequeñito y obviamente eso estaba causando tanto problemas comportamentales frontalizados como dificultades del aprendizaje. Pero en la evaluación de pares craneales nos sale con un tipo de inmadurez también de la integración sensorial, y la característica de esta disfunción que él presenta es de tipo hiperresponsivo. Entonces tenemos un niño hiperresponsivo, frontalizado, con dificultades para la regulación del comportamiento y con dificultades para el rendimiento escolar, pero en él se estaba desviando hacia un trastorno disocial de la personalidad, por lo que inmediatamente fue canalizado a neurología. Inmediatamente se trabajó también terapia familiar, etcétera, todo el trabajo integral que se realiza, y su terapéutica ha sido empezando, o su terapia base es BNB, más el trabajo de rendimiento cognitivo, más el trabajo familiar. Y en prácticamente 2 meses hemos encontrado muy buenos resultados, tanto en la regulación de la conducta como en algunas funciones del tono cortical, de las áreas de asociación y de los lóbulos frontales muy específicos. Entonces es un caso en el cual el método BNB ha ido funcionando bien. Ahora, ¿por qué elegimos en este pequeñito el nivel mesencefálico? Por una razón muy importante, porque por un lado tiene la irritación neurológica, los focos irritativos, pero por otro lado, en el proceso de integración sensorial tiene la hiperreactividad. La hiperreactividad va a estar modulada por centros mesencefálicos que van a permitir el paso de la información al nivel talámico, y entonces va a tener el primer nivel donde se modula la información en el mesencéfalo disfuncional, y el nivel talámico que hace conexión con el sistema frontoestriatal no permite la inhibición ni del comportamiento, ni del sistema límbico, ni ocular, ni motor, etc. Entonces tenemos esta hiperactividad, no solamente motora, sino también cognitiva y comportamental. Y lo primero que queremos hacer es modular la información sensorial, modular la integración sensorial. Y eso nos ha permitido la regulación y modulación de muchos patrones conductuales, y también la modulación e inhibición de muchos comportamientos motores, y los pensamientos patológicos que ya empezaba a presentar el pequeñito también se han atenuado en un gran porcentaje. Es por ello que, aunque es un niño aproximadamente de 10 años, con él estamos trabajando un nivel mesencefálico que correspondería a un niño de entre 8 y 11 meses. No es que el niño esté con una lesión completa que lo deje en el nivel mesencefálico, que no tenga actividad motora ni cognitiva, pero tiene una inmadurez que está perfectamente establecida en la modulación sensorial en este nivel evolutivo, y esto nos va a permitir incidir desde la parte precortical hacia los diferentes factores de las áreas de asociación, y posteriormente el trabajo ya cognitivo específico que está trabajando el área de psicología. Entonces, como ya saben, vamos a utilizar nuestra estimulación de luz azul, que ya la tenemos aquí. Ahorita todavía no la voy a poner. Vamos a trabajar ya también con nuestra
estimulación vibroacústica, con el sistema olfatorio y con todos los estímulos que ustedes ya están familiarizados. Aunque la secuencia es la misma, la dosificación, el tipo de actividades es totalmente diferente. Entonces vamos a poner atención en ello. Vamos a iniciar explicando que en este nivel vamos a trabajar 6 técnicas de intervención o 6 bloques de intervención. El primer bloque, el bloque sensitivo, que ya todos ustedes conocen, las vías neuromotoras sinestésicas, la estimulación refleja, la estimulación vestibular, la estimulación vestíbulo propioceptiva, que es un apartado extra por el desarrollo de la cuadrupedia específica, y la estimulación sinestésica para la regulación del tono muscular. Bien, vamos a empezar comprendiendo que el nivel mesencefálico, el patrón de locomoción que se establece es el gateo, pero paralelo al desarrollo del gateo se establece la modulación del sistema sensitivo. Y es justamente los dos bloques, motor y sensitivo, para los que está diseñado. En este caso, ¿cuál es el que más nos importa? El bloque sensitivo. Sin embargo, la modulación del gateo nos va a permitir también el control inhibitorio de mecanismos de inhibición motora de orden comportamental. Como ya saben, vamos a empezar con la luz azul. La dosificación para este estímulo va a ser de 15 a 20 minutos. En el caso de que genere irritación, podemos bajar hasta 10 minutos o hasta 5 minutos. En el caso, por ejemplo, de nuestro paciente, él tolera perfectamente esta luz hasta los 15 minutos o hasta los 20 minutos, pero habrá quien genere una respuesta hiperreactiva. Y en el caso, como ya sabemos, si hay somnolencia o un sueño exacerbado, es porque el tono cortical no aguanta la activación que genera el circuito circadiano a través de este estímulo, y entonces el cerebro se fatiga, se disminuye el tono cortical y va a aparecer un sueño y la somnolencia va a estar presente. Pero eso nos ayuda también a que, por un lado, hacemos una activación cortical, pero por otro lado, el niño está menos irritable y duerme mejor, que son los primeros cambios vegetativos que se empiezan a observar. El segundo estímulo va a ser nuestra música de baja frecuencia y también nuestra estimulación olfatoria. Entonces, vamos a iniciar con nuestra luz azul. Aquí no hay más que hacer. En el caso de él, por ejemplo, que ahora ya tiene un mejor control motor, ya los movimientos son mínimos, hay pequeños movimientos de manos, pequeños movimientos de cabeza, pequeños movimientos de ojos, etcétera, pero ya no nos genera un problema, ya no es algo que nos esté dificultando. Vamos a lograr un control pasivo en la conducta. Vamos a realizar con él respiraciones. Respiramos despacito, soplamos. Respiramos por la nariz, soplamos, respiramos, soplamos, respiramos, soplamos. Respiramos. Con él, como es un niño ya más grande, podemos hacer una técnica de respiración de inhalación, pausa, exhalación, pausa, que es algo muy complejo de realizar. ¿Listo? Hacemos, respiramos, mantenemos, exhalamos, mantenemos, inhalamos, mantenemos, exhalamos, mantenemos. Bueno, él es un pequeñito que ya tiene más de 2 meses de terapia, hay un compromiso por parte de la familia, entonces obviamente se ve mucho el control respiratorio, pero las primeras veces que uno realiza este control respiratorio, el niño ni siquiera es capaz de mantener un ritmo respiratorio que el terapeuta imponga. Entonces, sí, el objetivo sería lograr justamente esta capacidad de control respiratorio. Dejamos la luz y vamos ahora a poner la música de baja frecuencia. En el caso de la música de baja frecuencia, ahora van a ser 10 minutos.
Es importante tener un reloj, un cronómetro que me vaya estableciendo las temporalidades. Y recuerden, el criterio clínico es muy importante. Yo puedo dar menor o mayor tiempo a un estímulo dependiendo de la disfunción que presente. Si por ejemplo en él la disfunción a lo mejor es un proceso de dificultad atencional visual o de dificultad atencional auditiva, pues obviamente le voy a dar mayor relevancia a uno o a otro. Aquí pasaría el tiempo adecuado y entonces pasaríamos a la estimulación olfatoria. Como son estímulos naturales un poco intensos, tenemos café, él ya está muy habituado a la metodología, entonces ya sabe que sigue, ya su planeación sensitivo, motora, cognitiva, pues se está organizando. Los estímulos olfatorios van a ser de 10 a 15 repeticiones por aroma. Lo voy a descubrir un poquito. En un pequeñito, por ejemplo, con una disfunción comportamental y con una pobre regulación emocional del córtex frontal hacia el sistema límbico, obviamente va a haber dificultades para el reconocimiento olfatorio, porque el trayecto del nervio olfatorio, del tracto olfatorio, es predominantemente límbico. Ahorita yo puedo trabajar varios estímulos a la vez porque es un pequeño que ya tiene 2 meses de entrenamiento con la metodología. Cuando empezamos a trabajar, ponemos la luz, casi al terminar la luz empezamos con la música, casi al terminar la música empezamos con los aromas. Y entonces lo que hace cada estímulo es crear un trayecto neural, sobre todo en el circuito tálamo cortical muy perfectamente establecido, abriendo caminos neurales específicos que ustedes ya los tienen muy precisos y que fueron completados en la parte teórica de la metodología. Y vamos a ver ahora el seguimiento visomotor. Con él ya vamos a utilizar un estímulo más simple, ya no va a ser el aro de Gesell, aunque podemos utilizar todavía el aro de Gesell. Vamos a utilizar el aro de Gesell. ¿Por qué el aro de Gesell? Explicaba que el color de menor frecuencia en nanometraje que percibe el ojo humano es el rojo, y el rojo está aproximadamente entre 700 y 750 nanómetros, y es el primer el color que empieza a percibir el niño, sobre todo en niños pequeñitos, ¿no? Obviamente en él ya es un niño grande, donde sus conos y bastones están perfectamente desarrollados, entonces no había ningún problema. Y también tiene la ventaja de que se mueve y permite estimular la profundidad del mismo aro. El aro tiene una parte anterior, una parte posterior, y hace que la parte específica del lóbulo occipital, que se especializa en las profundidades, también lo pueda percatar. El movimiento, pues bueno, ni decir, ¿no? Es un objeto sumamente flexible en el movimiento. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un seguimiento buscando que no me pierda ya el enfoque atencional. En un pacientito como él, no tiene que haber ningún solo error en el enfoque. Aunque yo esté hablando, su sistema frontoestriatal debe de inhibir todo lo que está hacia el exterior, sea otro estímulo o sea otro movimiento, para poder lograr el seguimiento visomotor. Y eso nos va a hablar mucho de que el circuito frontoestriatal ocular está funcionando perfectamente, y eso es una ganancia enorme en el trabajo terapéutico.
Vamos aquí en planos horizontales. Vamos a ver aquí los músculos accesorios. Como si fuera una H. Ahora vamos a hacer un plano vertical, horizontal, vertical. Y después ya podemos hacer diferentes patrones de seguimiento visomotor. Por ejemplo, él ya logra, ni siquiera presenta furias, ¿no? Que las furias son movimientos relativamente involuntarios del ojo y ya no presenta ninguna. Ahorita ya no había visto al pequeñito. Ahora lo vuelvo a ver y ya no tiene ninguna furia. Solo al principio presentó una. Y eso pues es muy bueno en su evolución, ¿no? Porque estábamos hablando de que estructuras especializadas en los controles inhibitorios me están trabajando ya de manera adecuada. Recuerden que movimiento no solamente es el movimiento mecánico de las estructuras y articulaciones. Movimiento es la capacidad de inhibir, por ejemplo, el control visual, la capacidad de inhibir el control de la verbalización, la capacidad de inhibir el control de la función cognitiva. Todo eso es movimiento, porque todo movimiento nace de una intención cognitiva y lo primero que hay que activar o desactivar es esa intención cognitiva. Está perfecto. Perfecto. Es un niño que está medicado y que tiene aproximadamente un mes medicado, y obviamente la terapéutica, el apoyo familiar, la terapia y el apoyo farmacológico pues hacen que toda su regulación esté cambiándole el rumbo de la vida, ¿no? Además él tiene actividades paraescolares como el taekwondo y el arte que le van a dar otra visión de vida, porque no solamente estamos pensando en inhibir una conducta, estamos pensando en su proyecto de vida. Bien, vamos a empezar con las vías neuromotoras que corresponden a tallo cerebral. Vamos a trabajar con 6 ejercicios específicos. Los primeros son los puntos de presión sinestésico propioceptivos, los choques articulares, las flexoextensiones, los movimientos angulares, los patrones cruzados y las posturas específicas para el desencadenamiento de un patrón de locomoción asociado a la cuadrupedia. Y esa cuadrupedia nos da patrones cruzados de movimiento que nos permiten y facilitan la disociación para la coordinación locomotora para cualquier actividad, desde actividades gruesas hasta actividades finas. Vamos a empezar entonces con los puntos de presión de nivel mesencefálico. Estos puntos son para patrones cruzados asociados a la cuadrupedia o al gateo, que nos van a permitir y nos van a establecer patrones de control motor contralaterales que son indispensables. Vamos a ver que la posición ya para esto, vamos a quitar los audífonos, vamos a quitar también ya la luz, de tal manera que no le irrite. Y vamos a ponerlo en posición prona. No está muy quieto. Bien. Vamos a quitar la almohadita para que esté un poco más cómodo. Aquí, mira, puedes meter tu carita. Dale. Quedaste cómodo. Vamos a trabajar. Los puntos de presión son cruzados, contralaterales, porque la coordinación motora a partir del nivel mesencefálico va a ser contralateral, no va a ser unilateral, y esto obedece al control contralateral de los hemisferios cerebrales sobre las estructuras distales del control motor, así como también la coordinación con los núcleos basales y la estructura cerebelosa, que nos permite regular y modular tanto controles proximales como controles distales. Entonces los primeros puntos de presión van a ser antero-posterior a nivel de hombro, que es donde inicia la intención motora del gateo, y en la cresta ilíaca antero-superior, antero-posterior. Entonces voy a hacer 15 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Solamente es punto de presión. No voy a generar ninguna respuesta refleja aún. Solamente estoy haciendo el punto sinestésico para empezar a generar el comando motor
a nivel parietal. Segundo punto de presión, antero-posterior en codo y antero-posterior en rodilla. Específicamente en la apertura donde podemos percatarnos del menisco a la altura de la parte medial del tendón del ligamento cruzado anterior. Y hacemos una presión sin lastimarlo, pero que sea una presión sinestésica y propioceptiva, y contamos 15. Tercer punto de presión, va a ser todo un trayecto, porque el gateo hace un movimiento completo y después hace el otro movimiento completo contralateral. El tercero va a ser muñeca, tobillo, antero-posterior. Eso es muy importante porque la dirección del movimiento va de posterior a anterior, predominantemente, ¿no? Aunque también se gatea en reversa, pero la búsqueda cognitiva del patrón motor es hacia buscar hacia el exterior. Y el último punto de presión va a ser en la palma de la mano, antero-posterior, y la parte dorsal y la parte plantar sobre la curvatura longitudinal o el arco longitudinal, y ahí vamos a hacer el punto de presión. 15 segundos. Y después cambiamos contralateral. Este trabajo contralateral va a ser exactamente igual. Vamos a tardar aquí poquitos segundos, pero ustedes van a tener que hacer los 15 segundos que participan en la metodología. Codo, rodilla, en las partes blandas, tanto de la articulación del codo como de la rodilla, muñeca, tobillo y palma, pie. ¿Listo? Recuerden que el punto de presión sinestésico propioceptivo va a las astas posteriores de la espina o del nivel espinal y se proyecta por el hemisco posterior a la decusación del bulbo raquídeo, y de ahí se proyecta al tallo cerebral y a los receptores de relevo mesencefálicos, y de ahí se proyectan a el tálamo, y del tálamo se van a proyectar hacia el lóbulo parietal en el área de análisis somatosensorial. Y eso, lo que estamos creando es una serie de puntos que, organizados de esta manera, le están indicando al cerebro que lo que queremos es una coordinación contralateral en cierta postura. Bien, ahora vamos a hacer choques articulares, y para ello vamos a utilizar la misma técnica que en el nivel de médula espinal, pero ahora va a tener una organización contralateral. Entonces vamos a hacerlo de 8 a 10 veces y vamos a seguir la secuencia de inicio a final. Ahora otra vez nos ponemos boca arriba. Perfecto. Y entonces vamos a empezar hombro derecho, y entonces sujeto el hombro, fijo el hombro y hago 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Y ahora contralateral. ¿Qué sería contralateral? Vamos a utilizar la cadera. ¿Sale? Vamos a hacer 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Bajamos al segundo punto, que sería codo. Hacemos posición anatómica, eso es importante, y hacemos 1, aproximación y tracción, 2, 3. Recuerden que el OTG, órgano tendinoso de Golgi, va a tener 4 sistemas de percepción. El primero es hacia la tracción, el segundo es hacia la aproximación, el tercero es hacia la hiperflexión y el cuarto es a la hiperextensión. Entonces en ese momento lo que estamos haciendo es tracción y aproximación. 2, 3, 4, 5. Y nos vamos a rodilla. Igual hacemos el soporte y hacemos 1, 2, 3, 4, 5. La dosificación dijimos que es de 5 a 8 veces una serie. En el caso de que no tuviera un tono adecuado
o estuviera con un daño importante, un EBC, una PCI, un daño cerebromotor, entonces estaríamos ya hablando de 2 o 3 series del mismo, ¿no? Muñeca y tobillo. Y en la mano va a ser nuestra presión. 1, 5. Y en el pie. Y contralateral. ¿Ok? Muy bien. Eso nos lo vamos a brincar para que ustedes lo puedan realizar. Ahora pasamos al siguiente, que va a ser la flexoextensión. Vamos a ponerle aquí su almohadita para que estén en posición supina de manera adecuada. Y vamos a hacer flexoextensión de hombro, contralateral, flexoextensión de cadera. Entonces apoyamos su hombro y hacemos flexión, extensión. Cuando hagamos la flexión del hombro, vamos a hacer un poco de hiperflexión, ¿vale? Y regresamos. Y ahora vamos a contralateral, flexoextensión de cadera. Hacemos flexión, extensión. Flexión, ahí es donde apoyamos un poquito, extensión. Flexión, extensión. Muy bien. Continuamos con codo. Y entonces hacemos posición anatómica, hacemos flexión un poco exagerada y extensión un poco exagerada. Flexión, extensión, sin causar dolor, pero sí estimulando el OTG, si no, no tendría caso el ejercicio. Y lo mismo vamos a hacer con rodilla. Flexión y extensión. Flexión, extensión. Vamos con muñeca. Recuerden que la dosificación es de 5 a 8. De 8 a 10, perdón. Flexión, extensión. Flexión, extensión. Tenemos todo el OTG trabajando. Flexión, extensión. Vamos con tobillo. Anteversión, extensión. Anteversión, extensión. Muy bien. Y hasta ahí con esto. Vamos ahora con la secuencia. Es en una direccionalidad y después contralateral. ¿Ok? Entonces aquí ustedes tendrían que hacer la otra lateral. Bien, vamos a ver ahora el trabajo en espiral. ¿Qué estructura vamos a estimular? Recordemos que la posición, la velocidad y la trayectoria del segmento corporal va a ser registrada por los usos musculares que corresponden a la región. Entonces vamos a hacer trabajo en espiral facilitando el movimiento. Lo vamos a hacer de 8 a 10 veces por articulación y de 1 a 2 series. Este trabajo es muy importante para poder estimular perfectamente todos los usos musculares. Bien, iniciamos. Empezamos con hombro derecho. Y entonces, ¿qué es lo importante del patrón en espiral? De que empiece en pequeño y vaya ampliando su movimiento. Aquí, por ejemplo, él me quiere hacer el movimiento. Entonces, lo que yo estoy buscando es la inhibición, porque generar movimiento es fácil. Lo importante es que logre inhibir el movimiento. Entonces, aquí mi instrucción verbal o mi comando verbal, es decir, yo lo hago solo, ¿sale? Tú no lo muevas. Bien. Ahí el estriatal lo que quiere hacer, como no puede inhibir el movimiento, él quiere hacerlo porque sabe lo que viene, no puede detenerlo, y mi trabajo terapéutico es ayudarlo a que él inhiba ese patrón motor, y va a ser segmentario. Imagínate ahora ya en cualquier cadena motora para cualquier cosa que haga, ¿no? Para pegar, para molestar, para lo que sea. Entonces él va a tener mucho mejor control estriatal. Yo lo hago, ¿sale? Le cuesta, esto por ejemplo todavía le cuesta, ¿no? A diferencia
del circuito ocular del frontoestriatal, que está mucho más organizado, como también el circuito límbico en él, pero el circuito motor todavía le cuesta. Pareciera algo sencillo, pero para un pequeñito que tiene una lesión de este tipo, pues obviamente le cuesta trabajo. Por más que yo le digo, suéltalo, eso, desmayado, que esté desmayado tu brazo, ¿sale? Eso, pequeño, grande, yo lo hago, grande, grande, mira, ahí otra vez me lo vuelve a detener. Bien, vamos ahora con cadera contralateral. Y entonces voy a tener la cadera a 90 grados y empiezo. Pequeño, grande, grande. Yo lo hago, tú no muevas nada, relajado, relajado. Es ahí donde le falta. En un niño, por ejemplo, con una PCI sería al revés. Yo tendría que facilitar el movimiento, porque él lo tiene detenido, ¿no? O sea, está espástico, o si fuera hipotónico también facilitaría para el trabajo. 1, 2, 3 y más grande. Perfecto. Vamos con el codo. Apoyamos y hacemos pequeño, grande, grande, grande. Yo lo hago, ¿sale? Desmayado, desmayado, desmayalo. Le cuesta. Desmáyalo, desmayalo. Eso sí. Le cuesta la inhibición la inhibición del movimiento. Ahí hablamos, por ejemplo, de procesos bioquímicos, donde la dopamina no puede excitar al GABA, y entonces el GABA no puede inhibir el movimiento, la función motora, no puede inhibir al glutamato que hace la intención motora. Y justamente es ahí donde ayuda el medicamento. Y él aún con medicamento todavía le cuesta un poco de trabajo. O sea, cada vez lo va logrando más y cada vez lo va a lograr más, pero le cuesta trabajo. Perfecto. Mano. Y pie. ¿Sale? Muy bien. Listo. Y ahora vamos con patrones cruzados para el gateo. Y aquí vamos nuevamente a regresar a la posición prona. ¿Listo? Nos volteamos boca abajo. O sea, lograr con él en específico todo ese trabajo lleva mucho tiempo, ¿no? De dedicación, de esfuerzo, porque las primeras sesiones pues obviamente se fatigaba, no quería hacerlo, había una falta de interés, falta de motivación. ¿Por qué? Porque el tono cortical no está adecuado, y nosotros como terapeutas, como docentes o como papás decimos, es que no quiere hacerlo. No es que no quiera hacerlo, es que su nivel de activación cortical no le permite generar una motivación para hacer una intención adecuada, ¿no? que le genere un esfuerzo cognitivo. Entonces vamos a hacer patrones cruzados para el gateo, y ahora sí vamos a generar respuestas anfibias. Estas respuestas anfibias son reflejos que están integrados y perduran para toda la vida. El más conocido, digamos, que es la reacción anfibia del huesito de la cadera, ¿no? Que nos da risa, y lo que hacemos va a ser una abducción y flexión de la cadera. Entonces hago esto y él me va a responder con este movimiento. Bajo, él se queda ahí, ¿no? Está un poquito exacerbado el reflejo. Este movimiento. Este patrón motor está a nivel mesencefálico, que es justamente donde yo quiero llegar. Entonces, antero-posterior de hombro, antero-posterior de la cresta ilíaca, antero-superior, en posición prona, y hago un patrón cruzado realizando una retropulsión. ¿Cuánto voy a mantener ahí? Unos segundos, de 1 a 3 segundos, vuelvo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Ahora contralateral. Tengo que encontrar perfectamente bien la cresta ilíaca anterosuperior en posición prona, y eso me lo hace estimulando
el reflejo, esa reacción anfibia, ¿no? Ahí está, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Esto lo podemos hacer de 1 a 2 series, con esa cantidad de gateo y con esa cantidad de ejercicios, pero repetido por 1 a 2 series. Ahora vamos a ver con la segunda postura. Va a ser patrones posturales para la activación del acto de locomoción que corresponde al nivel de gateo. Aunque él lo tenga integrado, yo tengo que volver a activar estas respuestas neurológicas que deben estar establecidas o que tuvieron que establecerse y que no se establecieron por algún daño. Si fuera un pequeñito como el que ustedes tienen en su presentación, obviamente es un pequeñito que tiene una lesión cerebral profunda, que está a nivel mesencefálico y que no puede hacer los 4 puntos de apoyo, y para él va a ser muy eficiente esto. Para él lo único que vamos a hacer es recordar al cerebro que tiene que madurar estructuras más bajas para posteriormente madurar ya la parte de asociación y los lóbulos frontales. Bien, entonces ahora vamos a acostarnos de lado, viendo para allá, eso, así, de ladito. Y vamos a hacer la primera postura. Esta mano va a estar aquí, si tuviéramos su manita aquí para que esté cómodo, esta mano libre. Vamos a poner en flexión la pierna en la parte, por la parte anterior del muslo contrario, y con un apoyo pedal y un punto de presión. Aquí voy a sujetar aquí y yo voy a observar que aquí va a haber una hipotonía. En un niño que no tiene un patrón adecuado, lo que va a ir aumentando es esta hipotonía. Y el punto de presión va a ser homolateral sobre el patrón cruzado de la pierna. Y entonces pongo el punto de presión abajo de la escápula. Y voy a mantener durante 1 a 2 minutos. Y después contralateral. ¿Ok? Bien. Y vamos con la última postura para el gateo. Esta va a ser una activación de todo el tren locomotor superior, que va a ser, digamos, facilitado por un cambio gravitacional de toda la estructura inferior. Y entonces vamos a ponerlo en posición prona. Ponte boca abajo. Eso, muy bien. Las manos van a estar al frente, como si fuera el gateo, como si fuera a hacer una lagartija. Eso, aquí vamos a estar, eso es importante. Y vamos a tomar ambas piernitas y lo que vamos a hacer va a ser subirlas. Ahí, vamos a contar. 1 minuto. Si él no tuviera ese apoyo, él haría una flexión ventral, que es lo normal para un niño con un nivel de maduración mesencefálica. Si estuviera un niño con un nivel más inmaduro, lo que haría es una extensión del tronco. Muy bien. Esto se hace de 1 a 2 veces. Ahora vamos a ver la parte de estimulación refleja para el gateo. En el caso de este pequeñito, como ya está en un nivel cortical, pero tiene una inmadurez a nivel mesencefálico, no la vamos a realizar. Pero serían en niños que tienen una edad entre 6 y 11 meses, tendríamos que lograr el reflejo de enderezamiento laberíntico actuando sobre la cabeza, que es en la posición prona. Le vamos a tapar los ojitos y a suspenderlo en el aire. ¿Qué es lo que queremos que él haga? Un fortalecimiento de los extensores de la columna. El siguiente reflejo es el reflejo de enderezamiento laberíntico actuando sobre la cabeza 2, que va a ser ahora una flexión, facilitar una flexión en posición supina. Se le tapan los ojitos y se suspende en el aire, y lo que va a hacer es una flexión. Y esta armonía entre extensores y flexores del tronco o de los músculos proximales del tronco nos va a permitir la estabilidad para lograr los 4 puntos de apoyo. Y por último, el reflejo de enderezamiento laberíntico actuando sobre la cabeza. Este reflejo va a ser el pequeñito tomado de la cadera con los ojos vendados, y entonces vamos a hacer un posicionamiento
lateralizante para los cambios de la cabeza. Entonces cuando yo hago al niño hacia en mi cuerpo izquierdo, la respuesta de la cabeza va a ser contralateral y va a generar una respuesta de contracción del lado derecho y contralateral. Y por último, la reacción anfibia. Te pones boca abajo, la vamos a hacer con él. Todos la tenemos, obviamente entre más pequeños las tenemos mucho más potente, y va a ser un estímulo en la cresta ilíaca anterosuperior en posición prona, y vamos a hacer esto. Ahí. Esto es lo que quiero. Esta contracción. En él ya es mínima, pero la tenemos. Entonces lo que hace es contraer toda esta estructura. Y lo hacemos de este lado. Muy bien. Ahora vamos con la estimulación vestibular para el gateo. En esta fase de estimulación vestibular para el gateo, el primer estímulo que vamos a hacer, si estamos hablando del circuito vestíbulo-cerebeloso, es la información del posicionamiento de la cabeza con respecto al cuerpo. El primer estímulo en cualquier edad va a ser la rotación completa de todo el tronco. Entonces, vamos a ver, vamos a ponernos aquí, ponte aquí. Eso, lo ponemos lateral y lo vamos a llevar lateral hasta el otro lado. Eso, aquí vamos a cuidar un poquito que no se vaya a caer. Tendría que quedar de cúbito supino, no nos alcanza ahorita la camita, eso se hace ya en una colchoneta más grande. Pero con este cambio posicional de la cabeza, el vestíbulo va a estar mandando información del mismo a todas las estructuras del cuerpo. Si se dan cuenta, cuando hablamos de un proceso de neurorehabilitación, lo más importante es la inhibición del movimiento. O sea, lo que estamos haciendo es que él inhiba y excite otros músculos. Pero lo más importante para nosotros en este caso es la inhibición. Lo mismo va a pasar con la misma estructura para la facilitación. En un niño con PCI, un niño con infarto en núcleos basales, lo mismo. Lo que vamos a hacer es facilitar con los mismos ejercicios, pero buscando la facilitación. Vamos con estimulación vestibular propioceptiva. Ahí no lo vamos a hacer por el momento, vamos a proponer 5 ejercicios. ¿Sentado? Vamos a sentar viendo para allá. Solamente voy a hacer la muestra viendo para allá. Eso, ahí sentado. Así. Va a estar sentado sobre una pelota terapéutica. Es el material que se va a utilizar. Lo sentamos sobre una pelota terapéutica y el apoyo va a ser solamente a la cadera. No podemos sostener del tronco porque se supone que en teoría un nivel mesencefálico tiene control proximal del tronco. Y eso no puede hacerse si no tiene este control. O sea, si estamos en un niño de tallo cerebral o nivel médula espinal, no podemos estar haciendo este tipo de propiocepciones. Entonces lo ponemos en la pelota terapéutica y lo que hacemos va a ser un rebote y balance suave. ¿Para qué? Para que haya propiocepción hacia todo el tronco, desde la columna cervical hasta la columna lumbosacra. El siguiente va a ser un reflejo para una respuesta contralateral, ¿no? Hago solamente este movimiento suave. Yo no tengo por qué hacer movimientos bruscos, porque son estímulos específicos que tiene que registrarlos muy bien el sistema nervioso. Hacemos este, hacemos este, hacemos este. No te apoyes con el codo, con las manos así. Eso. Fíjense, ahí se desencadena, aquí. No se vale meter el codo. Eso. 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 Miren, aquí se mete el codo. Esta es una dificultad de inhibición motora. O sea, él necesita excitar esto e inhibir todo lo demás para lograr el control motor. Eso. Eso. ¿Quién está trabajando ahí? Cerebelo y circuito frontoestriatal. Muy bien. Y por último, acostado, la estimulación sinestésica. En el caso de él que tiene un tono aumentado, entonces es el último estímulo. Lo que vamos a hacer es trabajar con nuestras texturas. Y bueno, para ello tenemos esta almohadita de texturas que es muy práctica. Va a ser una textura rugosa sin que lastime la piel del niño de cualquier edad. No tiene que generar un dolor porque entonces la vía sensitiva se inhibe por otra vía, que es una vía diferente a la de la información sinestésica que debe de llevar al lóbulo parietal. Y entonces, para disminuir el tono, voy a empezar de rugoso
de proximal a distal. A suave. Tengo esta que está un poquito menos áspera. Esta que está menos áspera. Obviamente con los tiempos adecuados, ¿vale? Y la más suave, que sería esta. Y así nos vamos con todo el trabajo de tono muscular. Y bien, si queremos aumentar el tono también podemos utilizar percusiones, pero es muy importante saber que la baja frecuencia que se está generando en los aparatos también repercute en todo el sistema sensitivo sinestésico. Bien, pues ha sido todo. Como ven ustedes, es una metodología que ahorita de manera acortada nos ha llevado aproximadamente media hora, que tarda aproximadamente una hora, pero que nosotros podemos flexibilizarla dependiendo de nuestro criterio clínico. Y el criterio clínico depende del paciente, depende de los instrumentos que tenga y sobre todo de los objetivos que yo me planteé para lograr desarrollar en este pequeñito. Muchas gracias.